al 7. Acuérdense que la Biblia es un libro que la mayoría de los escritores son judíos. El único que no es judío es Lucas, el doctor, que era doctor, como un doctor de los que vemos en los hospitales. Pero el doctor Lucas tuvo la influencia de Pablo, que era judío también. Entonces, la Biblia hay que tener cuidado porque hay que verla con lente de Dios sobre todo, pero con lente judío también. Entonces, aquí está hablando en Gálatas, cabalmente, a Galacia era un lugar donde eran judaizantes, o sea, que tenían la influencia de los judíos, pero cuando entró el cristianismo, entonces se convirtieron a Cristo. Ahora, el judaísmo es una institución de Dios, porque el pueblo que Dios escogió fue Israel. Ahora, otro día vamos a hablar por qué él escogió, porque hay gente que dice por qué escogió a Israel, ¿va? Y no a nosotros, porque hay gente que se cree más que Dios o se pone al nivel que Dios, y yo personalmente pienso que son ateos y que empiezan a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? A usted no le tiene que interesar porque ahí está y punto. Dios así quiso y punto. A Dios no lo podemos cuestionar. Él sí nos puede cuestionar, nosotros no lo podemos cuestionar a Él, ¿va? Dios es Dios y ahí está, ¿va? Y lo único que tenemos que entender es que todo lo que Dios hace es bueno, perfecto y santo, ¿va? En Él no puede haber ningún problema. El problema a veces es de nosotros o somos nosotros el problema. Entonces la palabra de Dios aquí dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, y aquí está hablando del concepto judío. Cuando una persona era niña en Israel, aunque fuera el heredero de todo, no le daban los bienes. Y eso también pasa en nuestra cultura. Si usted tiene un niño que es heredero y usted tiene una cantidad de dinero que le tiene que dar, no le va a decir aquí está tu dinero que te voy a dar, porque en primer lugar se lo va a basar en saber qué cosa o no, ni manera tiene de cómo hacerlo. Entonces tenían que tener lo que le llamaban curadores o guiadores o maestros. O sea, ellos ponían a un esclavo para que el esclavo le enseñara a ese niño a qué hacer, cómo vivir. Entonces eso es lo que está hablando aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero del niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, el niño, como era heredero, era el dueño de todo, pero todavía no podía gastarse lo que tenía. Es lo que está diciendo. En el versículo 2 ya nos va a hablar siempre de la condición, porque esta es la condición en la que Dios encontró a la religión judía. Acordémonos que el mismo Señor Jesucristo fue judío, israelita de nacimiento. Él nació en Belén de Judea, la palabra Belén quiere decir casa de pan. O sea, él tuvo un lugar histórico donde nació, un lugar geográfico, o sea que él sí vino a este mundo. Por eso es que nosotros tenemos el calendario que tenemos de enero a diciembre. Ese calendario lo hizo un hombre que se llama Dionisio Lexivo. Es un calendario que se llama gregoriano, y ese calendario nos indica que ahorita estamos en el 2021 de la era cristiana. Por eso es que estamos en el 2021. Ahora, el que hizo el calendario, que fue Dionisio Lexivo, se equivocó por 5 años, y él lo dijo. O sea que nosotros realmente no estamos en el 2021, sino que estamos en el 2026, pero eso no importa. Porque el orden de los factores no altera el producto. Estamos aquí en la escena de la vida. Pero Jesucristo vino a nacer a un lugar geográfico y se hizo histórico. Y por eso la gente, crea o no crea en Cristo, de todos modos lo ven los calendarios. ¿Ah? No creen en Cristo, pero están usando el calendario cristiano. ¿Va? Y entonces, aquí la palabra de Dios dice en el 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ya les indiqué que tutores y curadores quieren decir personas que eran como maestros, que los enseñaban desde pequeños en todo aspecto qué hacer y qué no hacer, hasta de qué comer, de qué no comer y todo, porque acordémonos que los judíos tienen el sistema de comida que se llama kosher. Kosher quiere decir está bien, eso quiere decir kosher. Si usted va a la Ingles, va a la Walmart, donde sea, hay un área donde dice kosher. Esa es la comida judía, ¿eh? Ellos comen panes sin levadura. No pueden comer. Pueden comer muchas cosas, pero no comen cosas que regularmente nosotros comemos. Por ejemplo, el puerco no lo comen ellos, porque es un animal inmundo para ellos.
Pero nosotros no somos judíos. Y por eso es que estoy explicando eso, porque a veces nosotros queremos adoptar cosas que no son para nosotros. Y entonces aquí está diciendo la condición en que encontró Dios al pueblo judío. Y el 3 dice, así también nosotros, aquí sí ya está hablando de nosotros, de los cristianos. Dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando nosotros no conocíamos de Dios. Y conocer de Dios no es solamente pertenecer a una religión, no importa cuál sea. ¿Va? Porque religiones hay muchas y van a salir más nuevas. Y hay unas que son antiquísimas y otras que son más nuevas y lo que sea. Pero cualquier religión definitivamente no es instituida por Dios. Dios solo instituyó dos religiones, el judaísmo y el cristianismo, solo dos, que son monoteístas. Mono quiere decir uno, que solo adoran a un solo Dios. Ahora, claro, el Dios de nosotros son tres personas, pero es un solo Dios, porque no son tres esencias, es solo una esencia. O sea, el Dios de nosotros, en esencia, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas, pero es una sola esencia, es un solo Dios. Es como aquí, no los he contado todavía y siguen entrando más personas, y bienvenidos por cierto, y bienvenidas. Pero aquí nosotros somos un grupo de personas de diferentes edades. Hay mujeres y habemos hombres, pero todos somos humanos y cada quien es individual, pero tenemos una sola esencia, lo que le llaman en inglés el human being. Somos humanos, todos nosotros somos hechos de carne y sangre y hueso. O sea, tenemos, y si ustedes médicamente ven, las personas que estudian en el sistema médico saben más que yo esto, tenemos la misma cantidad de dientes, la misma cantidad de huesos, toda la anatomía del ser humano. Pero somos diferentes, pero tenemos solo una esencia, somos humanos. Dios son tres personas, pero solo tiene una esencia. Por eso es que solo un Dios, pero está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, estoy en Gálatas capítulo 4, dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que hubo un día en que nació el Señor Jesucristo. Bíblicamente, y cuando digo bíblicamente es como Dios dice, como Dios manda, no hay una fecha exacta. Es más, los estudiosos de la Biblia, que le llaman eruditos, un erudito es una persona que sabe profundamente las cosas de Dios, no han logrado encontrar la fecha que Él nació. Lo que más coincide es que Él nació más o menos entre finales de enero y febrero, pero no importa tampoco, porque lo importante es que Él nació. Nosotros lo celebramos en diciembre y está bien, tampoco hay problema con celebrarlo en diciembre. Y como les dije al principio, el que no lo quiera celebrar, que no lo celebre, lo respetamos, pero también Él nos tiene que respetar a nosotros. Y si no nos respeta, pues igual, ¿va? Que al fin y al cabo uno lo está haciendo para Dios. Y entonces el punto es de que nosotros tenemos que entender que hubo un momento en que el Señor se hizo histórico, en que el Dios que traspasa el universo, que se llama trascendencia en la teología, un Dios trascendente, que el universo, a pesar de que es un universo grandísimo, tiene principio y tiene fin. Y por supuesto que el ser humano solo ha llegado a la luna, nada más que la luna es un satélite de la Tierra, ni siquiera es un planeta. Y en el sistema planetario que nosotros estamos son varios planetas, pero el centro del sistema planetario es el Sol. Sin embargo, ese Dios que vino a nacer como bebé aquí en Belén de Judea, ese Dios precioso, maravilloso, Él tuvo un día especial cuando nació y un día especial cuando murió. ¿Y por qué vino? Vino porque era la única manera de poder
llevarnos a Dios. Porque el ser humano, representados todas las razas humanas, morenos, chinos, hispanos, los que sean, blancos, lo que sea, estaban representados por Adán y Eva. Y cuando Adán cometió la desobediencia a Dios, que fue una cosa simple, que solo fue comer un fruto, y por eso nos dejó a nosotros en mal estado. Por eso es que hay pandemias, por eso es que hay maldición. Nosotros vivimos en un mundo bajo maldición. Si usted lee Génesis, ahí dice, maldita será la tierra por tu causa. Por eso es que todos siempre estamos con problemas aquí, porque ya quedó así. Pero Él vino a nacer para quitar eso. Porque va a haber un día que Dios va a quitar toda la maldición. Y ahí está en la Biblia. Pero entonces Él vino a nacer en el cumplimiento de tiempo. Eso quiere decir en el reloj de Dios. Es como nosotros. La Biblia dice que venimos un día y un día nos tenemos que ir. Y no importa que usted haga que yo vivo porque no he comido esto y porque he llevado una vida. No importa. Se van desde bebitos, incluso a veces no salen ni del vientre de la madre. Uno tiene un día que viene y un día que se va, pero ese está en el reloj de Dios, no está en el suyo ni en el mío. Y si Dios nos está dejando vivir es con un propósito. Amén. Dios nos está dejando vivir para adorarle a Él. Claro, nosotros somos absorbidos por los sistemas, sistema económico, sistema social, sistema político y todo. Pero definitivamente el propósito de la vida de todos los seres humanos es que vengan y adoren a Dios. Pero lamentablemente la mayoría de la gente dice, sí, Dios primero, solo del diente al labio, pero la verdad no es así. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No Él, porque Él ya sabe quién es quién. Nosotros sí tenemos que darnos cuenta quién nos quiere dar gato por liebre, como decimos en buen español, ¿va? Y no para juzgarlo, porque nosotros no somos Dios para juzgar a nadie, pero sí para diferenciar la verdad del error. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Y ahí está la palabra envió en español. Pero en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, que fue cuando se escribió por primera vez la Biblia en el Nuevo Testamento, porque la Biblia se escribió en hebreo, que es el idioma de los judíos, el Antiguo Testamento y parte de arameo, que era un dialecto que hablaba Jesucristo, el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Esta es una traducción, pero es la palabra de Dios. Nosotros la tenemos en nuestro idioma, gracias a Dios. Y aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero en el original dice que es una palabra que se llama ex apostello o ex apóstol, porque apóstol quiere decir enviado. Pero ex en la Biblia, en el idioma griego, quiere decir que Jesucristo salió del mismo corazón de Dios, porque Él es Dios. Porque antes de venir como un bebé, Él siempre ha sido, es y será. Él nunca tuvo principio ni fin. O sea, Él tuvo principio como humano, pero no como Dios. Como Dios siempre ha sido eterno, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y es interesante que menciona eso, porque Jesús no tuvo que haber un hombre para que Él naciera. Acuérdense que el nacimiento de Cristo fue por obra y gracia de ¿quién? Del Espíritu. Ahí no hubo participación humana. En el término de lo que es regular, de lo que es ordinario, no tuvo que haber una relación de un hombre y una mujer. Ella era una mujer virgen. Por supuesto que la Biblia enseña que ella tuvo más hijos. Ella dejó de ser virgen, según Dios. La religión dice otra cosa, pero la Biblia, aún los que dicen que no, si yo se lo leo con la misma Biblia, yo tengo las mejores Biblias de ellos, y ahí dice que tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanas y tuvo hermanos, eran como 7 por todos más o menos, físicamente hablando, nacidos de María. Pero cuando ella tuvo a Jesús, ella era virgen. Y ahí sí, nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, Dios, la teología se resume en 2 palabras. Dios puede, Dios todo lo puede.
al hombre cuando lo hizo no necesitó ni óvulo, ni necesitó esperma, ni necesitó, lo hizo del polvo de la tierra. Y a la mujer solo le quitó una costilla al hombre y la hizo, porque Dios todo lo puede. Nosotros nos asombramos ahorita con la tecnología y mi foto aparece ahí y yo aparezco hablando. Para Dios eso, si Dios es el dueño y señor de todo. Y no estoy diciendo que eso sea malo, es bueno, siempre y cuando lo hacemos bien. Pero la palabra de Dios dice aquí, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque Jesucristo, como era judío, sí nació bajo la ley de ¿quién? De Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos, que en realidad eran 613 mandamientos. Pero los 10 mandamientos Dios se los dio a un hombre que se llamaba Moisés, para que se los diera al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos no son para nosotros. Nosotros los humanos, los de otras naciones, no estamos que estar bajo ningún mandamiento, porque los 10 mandamientos fueron dados para los judíos. Ahora, los mandamientos tienen verdades y principios eternos. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice no matarás, nosotros sabemos que no tenemos que matar. Pero cuando uno lee eso, no matarás, es como que esté en un anuncio donde diga no matarás. Pero ese no matarás tiene muchas cosas. No matarás quiere decir que yo no me tengo que matar a mí mismo. Ahí está hablando de ¿qué? Del suicidio. Dios prohíbe el suicidio. No matarás significa no abortar, porque la vida de un bebé está ahí adentro. Y si aborta, no importa qué tiempo lleve de embarazada o no, está matando a un niño ahí. Entonces no matarás no es solo no pegarle un balazo al vecino. No matarás significa muchas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, no quiere decir que si llega un ladrón a querer matarme en mi casa, yo no lo mate. La Biblia no me prohíbe eso, porque eso es legítima defensa. Ahora, que yo ya mate por gusto es otra historia. Por supuesto que, no sé si aquí en Georgia es como en Chicago, donde yo viví, que ahí había que meter al fulano adentro, porque si no se lo llevaban preso a uno. Pero la cosa es que Dios nos libre de esas cosas, definitivamente. Pero así como está esta gente violenta ahorita, hay que tener mucho cuidado. La cosa es de que la palabra de Dios dice en el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea que Él vino para sacar a la gente que estaba bajo la ley de Dios, los 10 mandamientos, los 613 mandamientos. O sea, porque la ley estaba bajo pena de muerte. Honra a tu padre y a tu madre era uno de los 10 mandamientos. El que no lo honrar quería respetar y darles dinero a los papás, tuvieran o no tuvieran dinero los papás. El que no lo hacía tenía que ser matado a pedradas. Tenían que guardar el día sábado para los judíos, porque el día sábado es una señal de que Él los sacó de Egipto. A nosotros Dios no nos sacó de Egipto. ¿Cuándo usted ha estado en Egipto? Tal vez, bueno, si ya estuvo paseando, pues ya sí. Pero nosotros, entonces, el sábado no era para nosotros. Nosotros no tenemos que guardar ningún día. El domingo lo hacemos porque el domingo dice la Biblia que fue el día que resucitó ¿quién? Cristo. Y el domingo fue cuando vino el Espíritu Santo. Y es un día de asueto. ¿Qué quiere decir? Que es un día de descanso. Por eso es que podemos venir aquí a disfrutar. Especialmente nosotros que somos hispanos, que estamos trabajando todo el tiempo. Pero si usted no puede reunirse el domingo, no está pecando. Se puede reunir otro día. Aunque si puede hacer el domingo, qué bueno. Pero nosotros no estamos bajo ninguna ley. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, para que redimiesen, estoy en el 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Él tuvo un cambio. Tuvo un cambio con los judíos. De la situación en que estaban, los pasó a tener ya una relación diferente con Él. ¿Por qué? Porque antes cualquier judío, cuando cometía un pecado, tenía que ir al templo. Ellos tenían que tener un templo. Por ejemplo, ahorita los judíos no pueden hacer sus reuniones, aunque tienen sinagogas y todo, porque ellos tienen que tener un templo y tienen que tener un sacerdote y un sumo sacerdote, un atrio, un patio, un lugar santo,
Ellos no tienen eso. Aunque sigue siendo el pueblo de ¿quién? De Dios. Y tenemos que seguir orando por ellos, por cierto. Pero los judíos, acuérdense que los primeros cristianos eran judíos. Pedro, Juan, todos los 11, porque había un apóstol que era diabólico, que era Judas, ¿verdad? Pero los 11 apóstoles eran judíos. Entonces el cristianismo empezó con judíos. Pero actualmente los judíos rechazan a Cristo, la gran mayoría, dicen que Jesucristo es falso. Pero se van a dar la gran sorpresa cuando venga el anticristo y cuando los saque otra vez de Israel, porque ellos van a ser sacados otra vez de Israel según la Biblia. Y entonces es cuando ellos se van a convertir nacionalmente a Cristo. No todos, quizá uno que otro no, pero la gran mayoría sí van a aceptar a Cristo. Y se van a dar cuenta que al que mataron en aquella cruz era el mismo Dios. En cambio nosotros tenemos la bendición, aunque somos de otras naciones, de saber de Cristo y de decirle, yo sí creo en ti. E insisto, no del diente al labio, no por ser religiosos, sino que una relación correcta, verdadera. Porque yo le puedo decir papá a alguien que no es mi papá, pero nosotros sí podemos venir con Dios y decirle papá, y ahí lo va a decir. Dice la palabra de Dios en el 6, y por cuanto sois hijos, o sea, como ya le decimos a Cristo, por favor Señor, entra a mi vida, porque eso sí lo tiene que hacer cada uno. Eso yo no lo puedo hacer por ustedes ni ustedes, por mí eso es personal. La relación con Dios es personal. Si yo le digo a Cristo, acuérdense que Cristo está sentado a la derecha de ¿quién? Del Padre, físicamente. Acuérdense que Él murió, pero Él resucitó físicamente. Él está físicamente, Él está con su cuerpo. Porque fue el primero que resucitó, dice la Biblia. Después venimos nosotros. No importa si un cristiano murió en el agua y se lo comió un tiburón o en una bomba que ponen esos locos ahí. Ese Dios lo va a volver a levantar. Porque resucitar quiere decir levantar. Y el alma no se puede levantar porque el alma siempre está viva. Lo que se va a levantar es el cuerpo. Y entonces la palabra de Dios dice que definitivamente nosotros, ya como hijos de Dios, después de haberle dicho al Señor, Señor, perdóname por todos mis pecados, porque eso sí lo tenemos que hacer. Y el que no lo haga está bajo condenación eterna. Decirle, Señor, yo quiero que entres a mi vida y me perdones por todos mis pecados. A Jesucristo, porque dice que solo hay uno entre Dios y los hombres. A nadie más se le puede decir eso, solo a Jesucristo. Él entra y dice que jamás vuelve a salir. No importa si usted tiene problemas con eso y con lo otro. Porque Dios sabe que todos tenemos problemas. Y todos fallamos. Ninguno puede decir yo no. Porque todos somos pecadores. O hacemos una o hacemos otra. O como decía alguien por ahí, una de cal y 10 de arena. Entonces, hermanos, tenemos que tener bien claro que no es por comportarse, sino que es por tener fe en Dios. Ahora, claro, al tener fe en Dios, entonces Dios empieza a cambiar nuestra vida. Entonces empezamos a tener ya inclinaciones a leer más la Biblia, a buscar a Dios, a venir a una iglesia. Y entonces nuestra vida, pero es Dios el que la tiene que cambiar. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y por cuanto sois hijos, estoy en el 6 ya terminando, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Porque acuérdense que después de los 50 días, porque Jesucristo murió en la Pascua, que es una de las fiestas judías. Ese día murió Él, y 50 días después de la Pascua se celebraba otra fiesta de los judíos, que yo ya di esas fiestas en el YouTube, si las quiere ver todavía están ahí. El Pentecostés vino 50 días después de la Pascua. O sea, 50 días después de que Cristo murió en la cruz vino el Espíritu Santo. Y entonces, cuando ya un verdadero cristiano tiene a Cristo, el Espíritu Santo está con él, y dice la Biblia aquí,
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué está diciendo? Que a Dios sí le podemos decir papa o papita. Como cuando un niño viene con nosotros y dice, mira papi, mira papá. Nosotros sí le podemos decir a Dios así. No porque seamos mejor que los demás, tal vez hasta somos peores que los demás, pero ya tenemos aquí a Cristo. Y entonces ya teniéndolo a Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. No importa quién sea. No importa quién sea. Si viene de corazón, Él entra y jamás vuelve a salir. Y uno le puede decir ya a Dios, papito, padre. Y entonces la palabra de Dios dice aquí al final, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, tenemos la herencia eterna. Aquí las cosas que hacemos, aquí se quedan. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Por supuesto que eso no quiere decir que compremos las cosas y que las tiremos o que abramos la puerta para y que se las lleve. No. Si Dios nos está bendiciendo, está bien. Pero la gente a veces se enfoca más en las bendiciones que en el que se las dio. Y por las bendiciones dejan a un lado al bendito. Por el carrito que tienen se pasan lavándolo todo el domingo y por eso no vienen a la iglesia. Y está bien que lo cuiden. Pero ese carrito también puede ser que se estrelle el lunes y ahí se acabó todo. ¿Ah? Las cosas que uno trae son solamente para usarlas. En cambio Dios es para siempre. Ahorita con este problema de la pandemia, mucha gente, cuando ya están en los momentos más críticos, y algún día nosotros lo vamos a ver, ahí es cuando dicen, no, yo quiero encontrarme con Dios. Tal vez ya solo va a vivir un minuto, pero ese minuto fue suficiente para encontrarse con quién, con Dios. Como el ladrón que estaba ahí, fueron dos los que pusieron, ¿verdad? No estaban por robar gallinas, eran criminales. Y a Jesucristo lo pusieron en medio para decir que era el jefe de la pandilla. Porque con el Señor hicieron y deshicieron por nosotros, y Él lo hizo por nosotros. Porque cuando el siervo de Malco le perdió la oreja, ¿se acuerdan que llegaron a traer a Jesús y Pedro sacó una espada y ¡pum!, le voló la oreja? El Señor enfrente de todos agarró la oreja y se la pegó. Y tan ciegos estaban que nadie lo vio. Y de todos modos se lo llevaron. Y entregaron un delincuente en lugar de la Barrabás. ¿Se acuerdan que hicieron ese caso? Entregaron a Barrabás. Pero el Señor, obviamente, Él tenía que hacer eso porque Él tenía que morir por nosotros. Porque Él nos amaba. Y nos sigue amando. Él nos entendía y nos sigue entendiendo. Él nos comprendía y nos sigue comprendiendo. Y Él nunca nos va a dejar. Y entonces la palabra de Dios dice ahí que nosotros ya podemos tener la opción de tener un encuentro con Él, como lo hizo ese ladrón que les dijo. Ese ladrón en el último momento, los dos le dijeron, antes del mediodía los dos estaban diciendo cosas contra Él. Porque algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, los dos eran criminales y eran malos. Antes del mediodía los dos estaban hablando cosas contra Él. Después del mediodía, uno de ellos que se arrepintió. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué le dijo Él? Hoy mismo estarás conmigo. Murió, pero se fue con quién? Con Dios. Y mucha gente ahorita se está yendo. Yo he perdido amistades que le han servido a Dios tremendamente. Y yo mismo no me explico por qué se fue si era una gran persona y un gran siervo. Se tenía que ir, era el reloj de Dios. Ahora, ¿por qué está usted aquí? ¿Por llenar un espacio en el mapa? No lo creo. Por una fotografía tampoco. Aunque sea uno de esos que hacen ahora los selfies, ¿verdad? No, usted está aquí porque Dios tiene un propósito para usted. Y el propósito es este. Que usted le diga a Él, yo quiero que entres a mi corazón. Hay un canto precioso que dice, de Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños. No cambies a Jesucristo por fiestas de fin de año.
Porque nosotros cambiamos a Cristo por cualquier cosa. Como los judíos se los llevaban de cualquier nación que los tenía como esclavos. E iban a adorar los dioses de ellos. Unos dioses todos feos que tenían ahí, ellos los iban a adorar. Cuando Dios dijo, no tendrás dioses delante de mí. Pero ellos adoraban lo que los pusieran ahí. Al único que hay que adorar es a Dios. Y yo quiero decir una oración, porque la Biblia dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Si usted la hace sinceramente, Él entra y jamás vuelve a salir. Acuérdense que la vida verdadera cristiana es solo estar confiando en lo que Él hizo en la cruz. Él murió en lugar suyo, en lugar mío. Es la única obra que vale. De ahí las demás obras, dice que son como trapo de inmundicia para Dios, las buenas, ahora las malas. Y entonces, si nosotros le decimos a Dios, yo quiero que entres a mi vida, y dice que hay que confesarlo con la boca, sin pena ni vergüenza, porque dice que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él. Entonces hay que decirlo, pero tener fe de todo corazón. Yo voy a repetir esta oración y por favor usted repítala. No lo tiene que hacer, no le estoy obligando a hacer. Usted tiene que tomar la decisión porque es una decisión suya. Pero si lo hace, es lo mejor que pudo haber hecho en toda su vida. Porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Por favor, repita conmigo su oración para Dios. Repítasela a Él. Señor, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias por venir a mi vida. He entendido que te necesitaba y te pido que me ayudes en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios mío, ayúdanos a seguir adelante. Bendice la actividad que tenemos, lo que comamos, lo que digamos, lo que hablemos, y que tú seas con nosotros este tiempo que nos queda de este año 2021 y que nos permitas entrar al 2022 en victoria para tu gloria. En el nombre de Jesucristo.